Sí, señor. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. La Hora de la Verdad, con Santiago José Castro. Un saludo para todos en la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. El fin de semana presentaron la prueba Saber 11, lo que algunos conocimos como la prueba del ICFES, más de 640,000 estudiantes de bachillerato a nivel nacional, los que podríamos llamar la generación COVID-19. Probablemente los resultados no tendrán una variación significativa aún y se mantendrá la tendencia. Colegios privados y estudiantes de niveles socioeconómicos más altos obtendrán mejores resultados. Seguramente de aquí saldrán, vaya paradoja, los estudiantes que aprobarán los exámenes de admisión de las mejores universidades públicas del país, exceptuando aquellas que están en regiones donde la educación básica y media es casi exclusivamente pública. Las cosas como son. El mismo Moisés Wasserman, en su libro sobre la educación en Colombia, que hace parte de la magnífica colección País 360 de la editorial Debate, expresa su preocupación al respecto, aunque se cuida de poner como ejemplo al Brasil, donde en efecto los egresados de la educación básica y media privada salen mejor preparados y logran entrar a la universidad pública de alta calidad y gratuita. ¿Cuándo vamos a reconocer esta situación en Colombia? Los resultados en casi todas las pruebas demuestran que la educación privada es mejor. Seguir negándolo y alegando que la solución es girar más recursos para la oferta pública es taparse los ojos y los oídos. El debate es amplio, no cabe duda, pero hay que darlo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que unos pocos sigan prometiendo educación superior pública y gratuita cuando niños y niñas de la básica y media pública salen tan mal preparados que no aprueban un examen de admisión para entrar a la universidad que todos pagamos, pues además no es gratuita? Para rematar el asunto, cabe mencionar que la inasistencia escolar en 2020 fue del 16,4% promedio nacional, mientras que en 2019 fue del 2,7%. La pandemia dejará una brecha cuya magnitud o no nos importa o no queremos ver, alegando que nuestros hijos se han podido conectar sin problema. Preguntemos a Mintic cuántos colegios públicos hoy están conectados y de paso cuántas veredas en el sector rural tienen algún punto de internet para que cientos de miles de niñas se conecten a sus clases, asumiendo que los programas de las entidades para repartir computadores y tabletas hayan sido exitosos. No nos digamos mentiras. Después de la foto entregando equipos y la correspondiente historia para redes sociales, las entidades se olvidan del asunto de la conectividad y de la pedagogía. ¿Dónde están las exigencias por educación gratuita para la primera infancia? ¿Dónde las propuestas para que el Estado liberalice la oferta educativa y garantice que las familias elijan la que consideren mejor opción para sus hijos? No me voy a cansar de insistir en el asunto. El populismo de derecha y de izquierda se llena la boca con el cuento de la educación superior y mientras tanto miles de colegios privados hacen de tripas corazón para mantener una oferta de calidad y los públicos para pagar el recibo del agua, esa que es fundamental para el proceso de aprendizaje. Amanecerá y veremos. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio. 7:28 a.m. Mi empresa vende los mejores zapatos. La mía hace los yogures más deliciosos. Y la mía produce los endulzantes más saludables. Todas las pymes son diferentes, pero juntas impulsan a Colombia. Por eso el Banco Agrario creó Banca Pymes, un portafolio integral de productos y servicios y un modelo de atención especializado para que las pequeñas y medianas empresas no paren de crecer. Acércate a nuestras oficinas en todo el país. Comunícate al 018.000 915.000 o ingresa a www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, Sergio, llegó el momento de hablar al oído y es que
yo no sé si a usted le parezca, hagamos un poco de píldora para la memoria, porque recuerda usted Siempre la es semana bueno, ¿no? pasada, Siempre es bueno. sí, siempre es bueno, la semana pasada hablábamos de la fumigación y hablábamos del crecimiento de coca en Colombia, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no arranca la fumigación? Escuchemos un poco la postura que tenía o que tiene más bien el ministro de Salud hoy de Colombia, funcionario del gobierno Santos en su momento, respecto de la fumigación. Es que precisamente, Sergio, en estas píldoras para la memoria, queremos recordar lo que decía el doctor Ruiz respecto de si fumigar o no fumigar y qué pasaba con el glifosato. Es uno de los temas fundamentales que sin lugar a dudas no podemos dejar de lado, porque además nuestro invitado en aquel momento nos decía, es que no va a haber fumigación. ¿Recuerda usted? El Sí, doctor sí. Daniel, seguramente, que hablaba con nosotros, decía que no habría fumigación con glifosato. Y es que pareciera que el tema ya no está sobre la mesa, o por lo menos no hay un solo movimiento en ese sentido para poder ver si va a haber o no va a haber. Y es que es eso, Demar, porque están los requisitos taxativamente expuestos en la sentencia de la Corte Constitucional, que son finalmente la hoja de ruta que debía seguir el gobierno para reactivar la fumigación aérea con glifosato. 6 requisitos de los cuales pues nadie nos ha dado cuenta. Anuncios van, anuncios vienen. Incluso usted nos contaba, Ademar, cómo había visto las avionetas prendidas en algún momento en uno de los aeropuertos de una de las zonas con más coca en el país. Lo cierto es que pues se prendieron las avionetas, se hicieron los anuncios, y el glifosato nunca llegó. El doctor Molano se tomó la fotografía montándose en una aeronave, pero la realidad nos la ha revelado respecto de qué está pasando con la fumigación la semana pasada Daniel Rico, quien estuvo con nosotros en la hora de la verdad. Y precisamente habló de no habrá fumigación, así lo dijo taxativamente, no habrá fumigación en el gobierno Duque. Y la pregunta es, ¿quiénes se oponen a la fumigación con glifosato? Escuchamos un poco de lo que decía el hoy ministro de Salud, Fernando Ruiz, respecto del uso de glifosato. González. Pero 4 o 5 años después vuelve a nacer. La pregunta es si es costo efectivo, que es otra duda, y si relaciona lo que se invierte con lo que se logra realmente. Estados Unidos no paga sino la tercera parte de ese costo. Produce el efecto. Y desde el punto de vista de salud, el imponderable que existe aquí, Darío, es el daño a largo plazo. El principal cáncer que se atribuye al glifosato es se llama linfoma no Hodgkin. Es un tipo de cáncer del órgano linfático que puede desarrollarse 15 o 20 años después de la exposición. De manera que aquí estamos ante una eventualidad de unos costos que se generan y unas demandas a lo largo del tiempo, unas demandas que pueden existir, y de obviamente de una requerimiento, una acción del Estado, que ante una evidente, de hecho sobreviviente tan importante como una clasificación por la Autoridad Sanitaria Internacional de este producto como producto probablemente cancerígeno, necesariamente nos lleva a actuar. Bueno, el discurso del doctor Gaviria, recuerde usted, respecto de que el glifosato causaba cáncer. Sí, señor, increíble, pues, increíble no, evidente. Simplemente evidente. Pues es lo que tenemos, además desvirtuando estudios científicos que dan cuenta de todo lo contrario, ¿no? De que el glifosato no produce cáncer, no hay estudios concluyentes al respecto, además. No hay nada que lo afirme, es cierto. Exacto. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos, pero en medio de ese debate, de esos discursos, lo que tenemos es una realidad, de mar, y es que el aumento de la producción de cocaína es una realidad en Colombia. Vemos cómo se sigue incautando cocaína a 2 manos, pero es la que se incauta. ¿Cuánta pasa? Dábamos cuenta de una incautación que se llevó a cabo este fin de semana en el puerto de Buenaventura. De allí pretendían enviar más de 2 toneladas de cocaína hacia México. 2 que se incautan. ¿Cuántas toneladas pasaron? No, pues muchas más. Y estamos hablando, Sergio, de un crecimiento de más de 1.100 toneladas de coca por cuenta del crecimiento del narcotráfico, pero además
no solamente por cuenta de la posibilidad o imposibilidad de fumigar, sino también por el perverso negocio que se convirtió a tener sembrada coca, porque se cree, o por lo menos le vendieron la idea a muchos campesinos, que sembrando coca tendrían mayores o mejores subsidios en dinero contante y sonante, que evidentemente no les está llegando a los colombianos. Sergio, y es momento de cambiar de tercio, porque a esta hora arranca, hace 4 minutos debe haber empezado, una reunión absolutamente importante para definir el futuro de los precandidatos en el Centro Democrático. Pues ha quedado definido que hoy, desde las 7:30 de la mañana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto Loaiza y Paloma Valencia se sentarán para hablar de cuáles serán los mecanismos para elegir a un único candidato por parte de esa colectividad. Bueno, importantísimo que se definan urgentemente esos mecanismos, pero Demar, no solo que se definan, también que se respeten, ¿no? Porque nos quedan muchas dudas de lo que fue el proceso de escogencia precisamente del candidato hace 4 años, cuando pues todo apuntaba que el que tenía que ser elegido para representar al Centro Democrático, y las encuestas daban esa ventaja, era el doctor Rafael Nieto Loaiza. Después, pues las cosas cambiaron, el presidente Uribe decidió que sería el senador Iván Duque, y bueno, ya el resto es historia. Entonces, importantísima definición, pero sobre todo, le insisto, importantísimo que se respete el mecanismo que sea escogido en esta reunión, que la verdad le pregunto, ¿será ya una decisión definitiva la que se tome hoy al respecto? Bueno, Demar, creo que tenemos problemas en la conexión con el micrófono cerrado, no, el problema soy yo. Vale. Le estaba diciendo, tenemos un calendario muy ajustado, un calendario electoral que ya se hace cada día más y más justo. Mire usted, tenemos septiembre y octubre para poder definir la situación del Centro Democrático con sus precandidatos, porque ya para el mes de noviembre, desde el 13 de noviembre, debe empezarse con la inscripción de candidaturas al Congreso de la República. Y en este caso me refiero a los casos de María Fernanda Cabal, de la senadora Paloma Valencia, y no sé si al fin Eduardo Rodríguez esté o no esté en esta reunión, pero bueno, si lo estuviera, porque no ha dicho que renuncie a su aspiración de precandidato, deberán tomar decisión en si van a inscribirse como senadores, como candidatos al Senado o como representantes a la Cámara, o si simplemente van a decidir o son elegidos como única candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Por eso, esto tiene que ser un asunto que se defina a más tardar a finales del mes de septiembre en la colectividad, en el Centro Democrático. Eso es una buena noticia. Entonces ya en el transcurso de este mes quedaría definida la candidatura o por lo menos el mecanismo o la candidatura. Bueno, que se apuren porque les está cogiendo la noche, mientras que avanzan las candidaturas en otros partidos o en otros movimientos, ¿no? Vi a los candidatos este fin de semana, los precandidatos muy activos este fin de semana en la recolección de firmas. Y eso, en últimas, Demar, a largo plazo, pues es algo que le está dando ventaja a esos precandidatos, empiezan a tener mayor reconocimiento en la opinión pública, mientras que las colectividades, como el Centro Democrático, pues intentan desenredar ese nudo en el que están para definir los nombres, o el nombre mejor, de quién será el candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, ahí tuvimos noticia, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Echeverry, este fin de semana en Unicentro recogiendo firmas, y avanzan en esa tarea titánica también, que lo es, de recoger firmas para poder aspirar a la presidencia de la República. Y Sergio, otros temas que son de la política, y otra vez, y esto tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con sorpresa, muchos internautas recibieron un video que grabó la famosa EPA Colombia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es que si usted lo escucha, ¿cómo fue eso? No lo puede creer. La verdad vi las imágenes, pero no sé. Escuchemos esto. Bueno, ¿cómo quiere que lo imite? Hermanos colombianos. Dígame, ¿cómo? No, miren, EPA. Amigas.
van a comprar la queratina de EPA. Compren así, amiga, cómprame la queratina y ¡mua! Así. Amiga, cómprame la queratina y ¡mua! Eso, mi querida amigo, querida. Pero, entonces, amiga, vuélvete una emprendedora como EPA. Siga el ejemplo. Claro que sí, así es. Amiga, compra mucho, queridita. No, pero yo no soy capaz de mover esa cara tan bonito y con esa alegría. Me confieso incapaz. Bueno, tienen que ser la queratina. Terminó esto en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una situación absolutamente inédita, comiendo empanada, ¿no? Comiendo empanada, bueno, eso no es inédito porque él es un hombre de ese talante, él es un hombre de estaban esa las humildad. empanadas y las queratinas sobre la mesa. Yo muy preocupado de que la queratina reemplace al ají. Pobres empanadas. No, pero bueno, no es momento de hablar de comida. Eso lo dejamos para nuestra sección de cultura, pero lo cierto es que sí, pues llamativo, al menos, esta reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y la señora Daneidy Barrera, condenada ella, ¿no?, por hechos de vandalismo en contra del sistema de transporte masivo Transmilenio en la capital del país. Eso no olvidarlo. Muchos están diciendo pues que las segundas oportunidades hay que darlas, que ella ha hecho un trabajo por hacer empresa, por mejorar, por cambiar. Bueno, eso es válido y precisamente es de lo que hablábamos con la magistrada Cristina Pardo, ¿no?, el tema de la resocialización de los condenados. Lo que pasa es que hasta donde entiendo, de todos modos, esta señora no ha pagado un solo día de cárcel. Pues vea usted, el video terminó en lo siguiente, y es que Daneidy Barrera, pues una vez grabó esta colaboración que le llaman algunos con el expresidente Uribe, pues hombre, ha recibido nada más y nada menos que 306.323 likes al video, donde fue ella blanco de durísimas críticas por parte de sus seguidores, que no precisamente son uribistas o afines a la política del Centro Democrático. Le dieron muy duro, le dieron realmente palo a Daneidy por haber hecho este video con el expresidente Uribe, y ella prácticamente entre lágrimas tuvo que salir a explicar por qué grabó el video. Ella lo que ha dicho es que primero deben ver el video antes de juzgarla, y que esto no es un tema que no tiene que ver ni con derecha ni con izquierda. Aseguró ella que para poder mantener su negocio a flote ha buscado a personalidades para que le ayuden, y por esa es la razón por la que el expresidente Uribe, usted lo escuchó, termina por, en un tono jocoso, pedirle a la audiencia que compre las queratinas, y además un mensaje, y es que todas se vuelvan empresarias como lo ha hecho Daneidy Barrera a través de su negocio de la venta de queratinas. En eso terminó esa anécdota que para muchos fue sorprendente, y me incluyo entre los muchos, ¿no? Jamás pensé yo también, ver a Daneidy sentada al lado del expresidente Álvaro Uribe. Sí, yo preguntando por las empanadas, y pregunté en Twitter desde cuándo habíamos cambiado el ají por las queratinas. Pobres empanadas, nos responde el maestro Jenner Bedoya, dice, es que son de carne desmechada. Bueno, que no falte el humor en estos temas. Está excelente. Si la queratina es de carne desmechada, necesita una queratina para que no quede tan despeinada, para no decir tan desmechuzada. Así es. Las empanadas de EPA Colombia con el expresidente Álvaro Uribe, pues polémica la que ha generado y sensación, ¿no? Pues más de 300.000 reproducciones tiene el video del encuentro entre el exmandatario y esta mujer condenada, ahora empresaria de queratinas. Pues eso tenemos en el plano político y de las redes sociales de Mar, pero hay debates que se están cocinando para esta semana en el Congreso de la República, y uno de ellos es de mucha importancia porque, a propósito de los sistemas de transporte público masivos del país, la gran mayoría de ellos están teniendo una situación financiera muy difícil, la han tenido desde que comenzó obviamente la pandemia, y llega al Congreso el próximo miércoles un debate sobre el presupuesto que se debe dejar en Colombia para que esos sistemas de transporte masivo fundamentales, para que todos los colombianos nos podamos movilizar por las diferentes ciudades del país, pues puedan superar el déficit económico en el que se encuentran y pues no se vayan a la quiebra, dejando obviamente a todo el mundo literalmente en la calle y caminando. Así que debate al que le pondremos el ojo esta semana de Mar con la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, que ha sido citada para hablar precisamente sobre los estados financieros de los sistemas
integrados de transporte en el país. Vamos a ver qué dice la ministra, qué se ha hecho y qué se tiene previsto para enfrentar el sistema, la situación financiera de sistemas como el mío en Cali, como el Transmetro en Barranquilla, por supuesto Transmilenio en Bogotá, y no olvidar cada vez que vean que alguien se cola o se cuela a una estación de Transmilenio, de transporte masivo, en últimas lo que está haciendo es robándole a todos los demás ciudadanos. Así que debate interesante el que se plantea para esta semana en el Congreso de la República de Mar. Sí, señor. Debate que no termina, Sergio, porque esta semana se promete también el debate a la ministra Karen Abudinen, claro. quien el viernes estuvo en el debate en la Cámara de Representantes. Y es que hay muchas voces que se suman y vaya que sí ha aparecido la idea de que definitivamente la ministra le hace más daño que favor al presidente Iván Duque manteniéndose en su cargo. Pues dicen, y muchos lo han recordado a través de las redes sociales, el ministro o la ministra es un fusible que se quema para evitar quemar al presidente de la República en situaciones tan difíciles como estas, donde todo el mundo dice que el dinero está, pero nadie dice dónde está. Sí, vamos a ver qué dicen las autoridades. Están investigando incluso en los Estados Unidos. Recuerden ustedes, hubo reunión entre el fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, y el FBI, también buscando establecer cuáles fueron los caminos que tomó ese dinero, los anticipos, 70.000 millones de pesos del contrato de centros poblados para llevar conectividad a Internet. Y fíjese, Demar, a mí me llamaba mucho la atención en la entrevista que hacíamos con el doctor Juan Daniel Oviedo del DANE, uno de los ejes fundamentales de la pobreza multidimensional que se midió es precisamente relacionado con la conectividad y con la educación. Conectividad, pues que muchas personas no tienen en Colombia, sobre todo en zonas rurales del país, y educación que ha dependido en medio de la pandemia, pues precisamente de esa conectividad. Y dice uno, hombre, nos crece la pobreza multidimensional, niños sin posibilidad de conectarse a Internet, estudios que podrían adelantarse a través de Internet, pero los centros poblados, con los que se pretendía precisamente conectar a alrededor de 14.000 colegios en el país a Internet, pues quedaron en nada. 1 billón de pesos en juego y sobre todo el futuro de nuestros niños. La educación de miles de colombianos quedó ahí. Y la posibilidad de acceder pues a Internet y a contenido educativo tan importante por estos tiempos. Pero bueno, retorna la presencialidad y, entre tanto, pues estaremos muy pendientes, obviamente, de lo que será este debate contra la ministra de las Telecomunicaciones, la ministra TIC, Karen Abudinen, que, insistimos, no renuncia a su cargo. Y Sergio, el fin de semana la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal publicó en sus redes sociales una foto de una pancarta donde se lee FARC-EP, 57 años de lucha, columna Jaime Martínez, comando coordinador de Occidente. En el cartel aparece la foto de una, pues algo así como una fauna silvestre, creo que eso es un oso lo que aparece en la pancarta, y dice, cuidemos y defendamos el agua y nuestros bosques, entre ese mismo cartel. Columna móvil Jaime Martínez, comando coordinador de Occidente. Las pancartas que están puestas de manera pues obviamente improvisada aparecieron en varias vías del Valle del Cauca. De hecho, una de esas se dice apareció cerca al lago Calima, y es lo que ha denunciado la precandidata presidencial y senadora de la República, María Fernanda Cabal. De verdad, hace muchos años que los colombianos no veíamos que las FARC pudieran instalar pancartas en alguna parte, sobre todo en zonas que son de tanto tránsito ciudadano, no precisamente zonas apartadas y olvidadas como se creía ocurría antes con las FARC. Pues tremendo, que es un hecho además de Mar que se suma a tantos otros de orden público de los que dábamos cuenta más temprano que ocurrieron este fin de semana y que nos llevan a preguntarnos por, entre otras, precisamente, y como lo hemos hecho, la lucha contra el narcotráfico, una lucha que está truncada precisamente por la falta de aspersión aérea. El común denominador de todos estos hechos, el narcotráfico. Si no se combate el narcotráfico, pues seguiremos en medio de esta desgracia de la cual son autores, pues evidentemente las FARC y todos sus aliados. Bueno, Demar, en un minuto tenemos un invitado muy especial. Invitar a todos nuestros oyentes a que sigan con nosotros en la hora de la verdad
y decirles que estábamos hablando con ustedes al al oído en Colombia, 7:49.